Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí lidiando un poco con la cámara. Bueno, les envío un cordial saludo, queridos amigos, a ver si ya están algunos enlazados. Son las 3 de la tarde, aquí en mi reloj. Bueno, las 4 de la tarde en Bolivia, las 15 horas. ¿Qué hora es allá? Permítanme ver. Muy bien, ya están Mimis y Lucy Handler. Muchas gracias por estar ya conectados. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos esta invitación de Carlos González nuevamente para poder transmitir a todos nuestros amigos allá en Bolivia. Me puse una corbata de Bolivia, miren, muy bonita, que me la regalaron, muchas gracias, para que vean que sí es cierto. Ahí está. Miren qué bonito tejido, un tejido artesanal, bellísima que está, realmente es muy bonita y me encanta usarla así con negro. La combinación de negro y estos colores es sensacional. Así que bueno, gracias a todos allá en Bolivia y yo espero pronto verlos el lunes, próximo lunes. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de la ventilación terapéutica. Ventilación terapéutica. Solo que antes de hablar de la ventilación terapéutica, quisiera comentarles un poquito sobre la etapa en la que ya estamos. Una etapa, se podría decir una etapa de resultados o una etapa en la que ya se pueden hacer evaluaciones. Ya se están haciendo, de hecho, evaluaciones muy interesantes con respecto al COVID-19. Esta plática no va a ser de COVID-19, pero quiero comentarles algo importante porque muchos de ustedes me han preguntado sobre diversos temas de este asunto, sobre las etapas y las fases. En algunos países ya llevan 3 meses o 4 meses, ya irán para el 5.º mes. 6 meses ya hace que brotó allá desde noviembre si contamos en China. Pero en algunos países estamos apenas en la 4ª semana, 6ª semana de la etapa intermedia del desarrollo de este contagio. Y en algunos otros lugares ya, bueno, pasaron un tiempo suficiente para hacer ya resultados, registrar resultados. ¿Qué son los resultados? En pocas palabras son números, estadísticas que arrojan ya, como se puede decir, números fríos o duros que son irrefutables. ¿A qué me refiero con esto? Se ha encontrado que este brote, inicialmente, acuérdate que para hacer pandemia debe pasar 3 pasos. Primero el brote. Brote se considera cuando algún elemento, algún microorganismo desconocido, llámese bacteria o virus, desconocido o de una nueva cepa, se identifica, se detecta, entonces es un brote. Si se controla, hasta ahí llega, ¿verdad?, el asunto. Pero cuando no se controla y afecta o contagia a un sector determinado, pero no sale de ese sector, entonces se convierte en una epidemia. Entonces pudo haber sido una epidemia que solamente quedara allí en la ciudad donde salió, allá en China, aparentemente. Pero como salió de esa región, automáticamente se convierte en pandemia. Entonces, el criterio o los criterios para determinar si es pandemia o no, muchas veces se basan solamente en el hecho de que sea una misma región o se extienda por una misma región, aunque sea un territorio muy extenso, o bien que abarque diferentes regiones. En este caso, bueno, pues sí abarcó prácticamente todo el mundo. Según la ONU, ya habíamos comentado, 194 países y lo que le convirtió en pandemia. Así que no importa si en algunos países los contagiados son muy pocos comparativamente a la población que tenga ese lugar. Como ya he comentado, lo importante no es la cantidad, sino la expansión de ese contagio. Bueno, entonces ya quedó que sí fue una pandemia, se extendió, pero ahora en cada país, conforme fue llegando este contagio, se fue entrando a la primera etapa, que era la prevención, para ir midiendo cómo se iba a ir expandiendo, a qué velocidad o ritmo se iba a expandir este virus.
Una vez que se determina la velocidad y la cantidad de acuerdo a la población y proporción, entonces, y de acuerdo a los sistemas de salud, a su propia capacidad para atender a los contagiados, se determina la segunda fase, en la que se agudizan o se determinan los programas preventivos, simplemente que se publicitan, se promueven en diversos medios con la finalidad de que la población tome conciencia únicamente. La tercera fase es en la que, a pesar de los intentos, en vez de ver una baja sensible, una disminución de los contagios, se ve un aumento ya exponencial, entonces se pasa a una tercera fase. Esa tercera fase es en la que ya se llega al máximo, por decirlo así, llamarlo de alguna manera, de control que se puede imponer a una sociedad. En algunos países pues se acostumbra a utilizar más al ejército, como se ha hecho antes, tal vez por sus sistemas de gobierno. Fácilmente establecen que haya un toque de queda, por ejemplo, y dicen a partir de tal horario ya no se circula, ya la gente no puede andar en la calle, y los militares se encargan de que se cumpla la ley. En otros países tal vez el toque de queda simplemente se trate de un llamado a la conciencia, se determinen horarios, efectivamente, se limiten las funciones, las actividades en la calle, las actividades externas, pero sin mayores restricciones o, en este caso, consecuencias. Y hay países en los que se ha impuesto una consecuencia que puede ser una multa, en otros puede ser que realmente vas a la cárcel, en otros han hecho que sacan varas, lo que hemos visto no me consta, pero en los videos ahí, no lo sé si sea en broma o tal vez en serio, pero que sacan varas en alguna parte de la India, sacaban varas y golpeaban a la gente que estaba en la calle. Allí mismo se dice que algunas personas que andan, por ejemplo, visiblemente y claramente están simplemente pasando el tiempo en la calle sin necesidad de estar en la calle, los han tomado a la fuerza y los han subido a una ambulancia, lo cual no ha parecido una buena idea. Los han subido a una ambulancia en la que está una persona aparentemente contagiada de COVID-19, pero no está contagiada, solamente es un ejercicio para concientizar a la gente, porque no hemos entendido de muchas formas en algunos lugares. Entonces meten a la gente y la gente está espantadísima. Yo creo que se enferman más del susto que de otra cosa, y bueno, es muy divertido hasta ver cómo tratan de salirse por las ventanas de la ambulancia. Ya lo habrán visto algunos de ustedes. El caso es que, bueno, la tercera etapa, entonces, esa tercera fase puede ser muy restrictiva, puede haber consecuencias o no, pero ya prácticamente en todo el mundo se pasó de esa tercera fase a lo que sería una cuarta fase. ¿Pero cuál es esa cuarta fase? En teoría, por un lado, sería el declive de los contagios, pero por el otro lado, a la fase que yo me estoy refiriendo, es a la fase de resultados que nos permiten ya hacer una evaluación ya más concreta, más objetiva. Ya no estamos en la primera etapa en la que simplemente vemos a distancia que algo se acerca y podemos suponer, y muchos pueden dar su opinión y decir: yo creo que va a ocurrir esto, o creo que va a resultar en aquello, o creo que estas van a ser las consecuencias. Ya se elimina el creo o el supongo, o de acuerdo a mi criterio. No, ahora ya hay resultados, números fríos, que nos indican lo siguiente. Número 1. Los porcentajes de contagio han sido tan bajos proporcionalmente a las poblaciones que realmente no han sido tan significativos. Número 2. El número de contagiados que ha enfermado y ha perdido la vida ha sido similar a las mismas cantidades de personas que enferman y mueren por otras enfermedades, entre ellas la gripe común. Por la gripe común hay países en los que mueren, por ejemplo en los Estados Unidos, entre 20 y 60 mil personas al año. Pero tú puedes pensar, ¿cómo mueren 20 a 60 mil personas al año de gripe? No es exactamente que mueran de gripe, sino que esas personas a las que se les contagia de gripe o desarrollan la gripe en cierto momento, ya padecían de otra enfermedad crónico-degenerativa. Estaban en una etapa severa de una enfermedad, ya padecían de un sistema inmune deprimido.
y entonces se contaminan de una gripe común, se enferman y mueren, se desarrolla una neumonía o cualquier otro aspecto respiratorio, por ejemplo, complicación. Entonces, los resultados de contagio del COVID-19 y de los casos de mortalidad han resultado ser similares a los de un sarampión. Sin embargo, no se sabe que por un sarampión se tenga que poner en cuarentena a la gente que les rodea. Se toman precauciones preventivas, pero no se ponen en cuarentena. Por otro lado, hay otro aspecto interesante. Se nos ha aislado de grupos pequeños. Por ejemplo, en las iglesias o en los lugares de estudio donde las personas acuden a estudiar la Biblia, se nos ha limitado de toda esa actividad. Sin embargo, sí hay algunas actividades como ir de compras a las grandes tiendas, y resulta que el señor que vende tornillos no puede abrir, es un negocio pequeño, no puede abrir, pero sí abren las grandes empresas de marca donde puede haber 200 personas, aunque estén guardando esa distancia de un par de metros, la sana distancia, pero finalmente son 200, 300 personas dentro de un centro comercial. O tiendas como Costco, Walmart o esas tiendas muy grandes de supermercados, te limitan la entrada y en vez de haber 500, bueno, hay 100 personas. Los que tienen su negocio pequeño han tenido que cerrar definitivamente. No pueden tratar una a una o 2 o 3 personas, pero los negocios muy grandes sí han podido tratar a cientos de personas a la vez, porque hay un espacio. Bueno, entonces, en realidad este confinamiento deja muchas preguntas en el aire. ¿Por qué la forma en que se ha manejado? Bueno, en realidad podríamos decir que han sido medidas preventivas, sí, porque se desconocían los resultados. Pero ahora que ya se conocen los resultados, ya se podría estar más tranquilo. No bajar la guardia, no desmeritar, por supuesto, las medidas preventivas. Es muy importante seguir tomando las medidas preventivas, pero debemos relajarnos un poco y pensar que no es el problema el virus, sino la capacidad de tu sistema inmunológico, como lo hemos comentado, y para ello lo mejor es ayudar a que tu sistema inmune tenga esa fortaleza. ¿Cómo hacerlo? Mediante las medidas preventivas, pero también con el fortalecimiento del sistema inmune a través de la ingesta de líquidos y de alimentación sana, de ejercicio y de respiración y ventilación terapéutica, como la que hoy te voy a mostrar con mucho gusto. Bueno, por otro lado, ¿cómo poder desarrollar un sistema inmune? Te va a parecer un poco raro si tú no has vivido esto, pero espero que lo puedas comprender. Las personas que a veces acostumbran comer en la calle una hamburguesa, ya sea en una ciudad como Nueva York o en la Ciudad de México o en China o en la India, y coman algo que se produce y se vende en la calle, generalmente son personas que desarrollan mucho mayor capacidad en su sistema inmunológico. Es decir, no se enferman tan fácilmente, no se enferman. Pero las personas que se van al extremo y se cuidan tanto, que nunca comen en la calle, nunca comen ni en un restaurante posiblemente, a menos que tenga tantas estrellas de calificación, etcétera, etcétera, y procedimientos determinados para evitar la contaminación. ¿Qué sucede cuando llegan a comer algo que tiene un poquito más de grasa de lo acostumbrado? ¿Qué pasa? Cuando se han acostumbrado a no comer grasa y de pronto comen algo muy sabroso, muy higiénico, incluso totalmente higiénico, pero con un poquito más de grasa de la que la persona está acostumbrada. ¿Qué le pasa? Hay una reacción inmediata, hay diarrea, puede haber vómito, incluso la persona se puede hasta enfermar. ¿Cierto o no? Bueno, eso se llama ortoresis. La ortoresis, llegar a ser ortorésico, es irse al extremo de no ingerir literalmente microorganismos, no ingerir bacterias, no ingerir un poquito de esa toxicidad del medio ambiente, que lo que hace es que automáticamente nuestro sistema inmunológico, a través de las vías respiratorias y a través de nuestros sensores táctiles, inmediatamente el sistema inmunológico detecta, las analiza, las controla, las estudia y las procesa y vives perfectamente bien. Entonces,
El equilibrio es lo importante aquí. No te vayas tan al extremo de que todo tenga que estar tan limpio que, bueno, puedes llegar a desarrollar ortoresia. Sé que hay personas que son tan extremadamente pulcras y limpias en todo y se lavan las manos 20,000 veces al día, cada 10 minutos tal vez, y todo lo están limpiando, que ni dejan a gusto a su familia a un lado, ¿no es cierto? Y levantan los pies y limpian y levántate y bueno, es broma. Pero hay personas tan limpias en todas partes que muchas veces sufren mucho, porque crea un estrés, una tensión. Igual que los perfeccionistas, yo sufrí en parte eso, de que no puedes ver nada fuera de su lugar, nada desacomodado, tiene que estar todo como museo, y cuando ves algo que está fuera de su lugar, te altera, aunque ya ni siquiera lo planeas, es una reacción, te altera, no quieres verlo así, y eso ya produce un efecto emocional que inhibe al sistema inmunológico. El estrés mecánico, la ansiedad, inhiben el sistema inmunológico. Entonces, cuando nos vamos a ese extremo, pues tendemos a dañarnos más que a ayudarnos. Entonces, el equilibrio, mira, yo les he comentado desde el punto de vista de un físico, somos moléculas, somos partículas subatómicas de energía. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón, porque a partir de esas moléculas se crea la materia, es todo un proceso, pero bueno, somos lo que somos partiendo de la energía con la que estamos creados. Pero desde el punto de vista de un biólogo, ¿qué somos? Piensa un poco. ¿Qué seríamos desde el punto de vista de un biólogo que se la pasa en un laboratorio analizando y con tremendos microscopios electrónicos que amplifican miles de veces y que pueden ver en un espacio, ¿verdad? Pueden ver de manera amplificadísima los microorganismos que no vemos a simple vista. ¿Qué somos? Somos bacterias. Somos bacterias de pies a cabeza. Imagínate, a quien me estás viendo, pues yo soy lleno de bacterias. ¿Qué parte de mi piel habrá donde no haya microorganismos? No hay. ¿Por qué nos lavamos la cara, el pelo? ¿Por qué nos bañamos? Todos los días se mueren células. Y esas células muertas tienen que ser retiradas del cuerpo. Entonces, ¿y qué son esas células muertas? Microorganismos que pueden provocar también bacterias. Si no te bañas, si no te lavas, entonces somos bacterias desde un punto de vista muy biológico. Así que comprender esta parte nos va a permitir tener un equilibrio. Empieza no digo, pues vete a la calle a comer, ahora, bueno, poco a poquito, ten un equilibrio, simplemente ya no te vayas al extremo, relájate un poco, están pasando los números fríos, a mí personalmente es lo que me arrojan, no es tan peligroso, sigamos las medidas preventivas, pero relájate y comienza a llevar tu vida normal. Miren, hay cosas que solamente el tiempo puede probar, solo el tiempo. Te doy un ejemplo, rápidamente, 3 ejemplos. El tren. En el siglo XIX, cuando en los inicios del tren se creía que si una persona viajaba a más de 80 kilómetros por hora, se le paraba la sangre. Y no era una creencia popular, lo publicó una saga de ciencia médica, o en su tiempo lo que era la medicina. Y se creía que si ibas a esa velocidad se te iba a parar la sangre. ¿Resultó cierto? Ya vimos que no. ¿Quién lo demostró? El tiempo. ¿Qué sucedió? Que, bueno, hoy tenemos trenes que van a más de 400 kilómetros por hora. Y no se siente nada, se siente como si fueras en el metro de cualquier país, en el metro o subte, como le llamamos en cada lugar, y comodísimo. El caso de los aviones, las primeras avionetas volaban a una altura de entre 1000 y hasta 2000 metros de altura, entre 1 y 2 kilómetros de altura. Y se llegó a publicar por barras científicas de ese tiempo que si uno sobrepasaba ese límite, ya por ahí de 3000 metros, podía pararse el corazón automáticamente, morirse uno, por los estudios que había en ese tiempo. Boeing, el señor Boeing, que después se creó la empresa, fue el que empezó a volar cada vez más alto, llevando personas en vez de paquetes o en vez de correspondencia, y fueron ganando confianza hasta que hoy, ¿a qué distancia volamos?
entre 8 y 10,000 metros de altura. De hecho, los vuelos comerciales no van a menos de 8,000 a 10,000 metros de altura en una velocidad, en el cruce o promedio de altura. Y el Concorde, que volaba a velocidad supersónica, a la velocidad del sonido, imagínate, volaba a 12,000 metros de altura, 12 kilómetros. Entonces, el tiempo, solamente el tiempo se ha encargado de demostrar y corroborar que muchas de las cosas que hoy creemos por desconocimiento o falta de información resultaron totalmente distintas con el tiempo. Bueno, hubo un laboratorio, y lo he comentado, no digo ya el nombre para que no hiera susceptibilidad, es un laboratorio norteamericano que muy famoso por desarrollar fármacos para el corazón principalmente. Lanzó en los años 90, lo he comentado, una pastilla, un fármaco para curar prácticamente cualquier dolencia cardiovascular, un regulador de la presión arterial, maravilloso, mágico casi, inversiones multimillonarias, y 10 años después, el tiempo demostró que causaba más daños que beneficios. Tuvieron que indemnizar a mucha gente y retirarlo del mercado. Ciencia pura. Te estoy hablando del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Porque ahorita, nada menos, lo que se creía que en las células, los líquidos, que es un químico muy importante, que se encargan, hace apenas menos de 20 años se creía que eran como basura o desechos de la célula, del estrés mecánico de la célula, por sus procesos de hiperpolarización y repolarización, por su respiración energética. Y esos eran desechos nada más, acuosos, porque la célula está anegada en agua, en líquidos salados. Pero la ciencia apenas en este siglo XXI descubrió que eso que creía que era basura celular o desecho celular, pues nada menos son moléculas que se encargan inteligentemente de estar supervisando el mantenimiento dentro de todo el complejo estructural de la célula. Y cualquier falla son los que se encargan de reportarla y repararla. Sin ese líquido acuoso que se creía todavía en este siglo, a principios del siglo XXI, con tanta tecnología, se creía que no servía para nada, y ahora se sabe que es tan importante que sin él no viviríamos. Imagínate, entonces, si podemos confiar muchas veces. Por eso tenemos que esperar y tener la humildad suficiente para reconocer que el tiempo es mucho más sabio. Y si no lo crees así, bueno, cree que sí, por lo menos es mucho más certero, definitivamente. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces ahora? ¿Qué debemos hacer? El equilibrio, fortalecer el sistema inmunológico y con ello fortalecer el sistema homeostático. ¿Por qué el sistema homeostático? Bueno, recuerda que primero el sistema homeostático se encarga de la compensación bioenergética en tu cuerpo. Número 1, ¿qué es la compensación bioenergética? Que el medio ambiente está generando, estamos anegados en frecuencias de diferentes niveles, los ciclos por segundo o el ritmo, o si quieres llamarle hertz, que es el nombre que se ha dado a esta unidad de medida, ciclos por segundo a los que funciona tu cuerpo, están entre 50 y 100 ciclos por segundo, lo hemos comentado, 50, 80 en promedio. Si bajan de 50, si están en niveles de 50, tu sistema inmunológico es más débil, y si están en 40 puedes desarrollar un cáncer, y si estás en 20 pues es porque ya estás cerca de la muerte. Cuando estás entre 60 y 70 estás sano, cuando estás entre 70, arriba de 70, estás muy bien, todavía mejor, el cerebro vibra incluso a una mejor vibración. ¿Todo eso lo regula quién? ¿El sistema inmunológico? No, lo regula el sistema homeostático. El sistema inmunológico se encarga de la parte de los microorganismos, las bacterias y muchos otros aspectos. Pero la parte bioenergética se encarga el sistema homeostático. Segundo aspecto, ¿qué va a generar a compensar? Va a crear un balance o equilibrio. Por eso es que tenemos 2 brazos, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, 2 hemisferios cerebrales, 2 piernas, y no solamente es en un corte sagital, sino también transversalmente tenemos 2 centros de carga coronalmente, y a través de todo el cuerpo tenemos muchos distintos centros de carga por donde se distribuyen los circuitos bioenergéticos que la medicina homeostática se encarga de estar regulando.
¿verdad? Por eso es que te vamos a enseñar, por cierto, a partir del lunes a las 3 de la tarde, a nuestros amigos, en nuestra comunidad allá de socios y alumnos allá en Bolivia, cómo es que podrás detectar estos circuitos bioenergéticos de pies a cabeza para poder homologar, ubicar cuál es el polo positivo y el polo negativo solamente con tus dedos, sin necesidad de utilizar ninguna herramienta, ninguna. Solo con tus dedos vas a detectar cuál es el polo positivo o señalador y cuál es el polo negativo o clado o raíz energética de ese circuito. Entonces, ayudaremos a que el sistema homeostático pueda balancear mejor esos desequilibrios que por causas externas se están generando constantemente. Bueno, el tercer aspecto que rige o controla la medicina homeostática, perdón, el sistema homeostático en realidad, es la hiperpolarización y repolarización de las células. Como ya lo hemos explicado antes, así como nosotros inspiramos y expiramos, inhalamos y exhalamos. Bueno, ese proceso llamado respiración, en realidad en la célula ocurre bajo un proceso llamado hiperpolarización y despolarización. La hiperpolarización es cuando se carga hacia una polaridad más positiva y la despolarización a una polaridad negativa. Y así es como está respirando tu célula. De manera consciente o inconsciente, estés despierto o dormido, estés descansando o trabajando, la célula se está hiperpolarizando y repolarizando, cambiando su polaridad. Bueno, ese ritmo y esa intensidad con la que trabaja frecuentemente se está afectando por los aspectos ambientales, por las frecuencias radiales, satelitales, microondas, celulares, todo lo que hemos comentado. La tecnología 5G, bueno, ya hablamos de eso un poquito, y ahora promete muchas ventajas, pero a la vez tendremos mayores agresiones. Estará trabajando, aunque los fabricantes dicen que es de baja frecuencia, son frecuencias distintas a las frecuencias naturales a las que estamos acostumbrados. Esa es la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo, aunque se diga que son frecuencias que no van a hacer daño. Son frecuencias distintas. Ya lo hemos comentado y demostrado. Simplemente con la energía a través del sonido, si tú escuchas música en frecuencias bajas, te vas a relajar, aunque sea inconsciente, va a provocar una merma en tu vitalidad y energía. Primero, puede ser benéfico, con el tiempo puede ser crónico o patológico. Lo mismo si las frecuencias son más altas de las normales, entonces en ese caso, lo mismo que con una música estridente, te puedes poner activo, vitalizar, energizar, contento en un principio, pero después de un rato y más tiempo, va a ser estridente, molesto, te va a empezar a irritar, te va a empezar a tensar, te va a estresar, te va a crear ansiedad, etcétera, etcétera. Las células son exactamente igual, tenemos que mantenerlas en equilibrio. 6.000 años de historia humana es el tiempo que demuestra que la gente era mucho más sana, vivían mucho más tiempo sanos, no existían los factores ambientales artificiales que hoy nos están dañando tanto. Entonces, aquí entra la ventilación terapéutica. ¿Qué es la ventilación terapéutica? Ventilación se llama a ese proceso de respiración, ya sea por el sistema conductual, que se compone desde la nariz y boca, la tráquea, y de ahí se va hasta los bronquios, bronquiolos, etcétera, a los pulmones. Este es un sistema. Y el otro es el sistema de respiración celular. Ese sistema de respiración celular depende del oxígeno que entró a tus pulmones y se empieza a distribuir a través de la sangre a todas y cada una de tus células, a través de los vasos capilares. Allí llega a la parte más recóndita. El oxígeno es el combustible, uno de los combustibles más importantes para que se pueda crear este efecto de hiperpolarización y repolarización en las células. Bueno, entonces es el combustible que utilizamos. Por eso, mira, para que veas qué tan importante es, vamos a hacer un breve ejercicio. ¿Cómo te sientes cuando tienes las narices tapadas? Mal, aunque puedas respirar por la boca, sientes que no es igual, ¿verdad? Como que algo no está bien. Y si solo tuvieras una fosa tapada, una sola,
Hazlo. Tapa una fosa nasal. Respira profundamente. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. 3 veces hazlo así. Dime si para ti es normal. Dime si no sientes, no tienes una sensación de incomodidad, de que aunque estás respirando y llegas a tu límite, sientes que no es suficiente, ¿cierto? Sientes que no es suficiente. Hay un desequilibrio. Es como, bueno, ¿me puedo desplazar en un solo pie de aquí a 10 metros? Claro que puedo hacerlo y hasta más. ¿Pero es normal? No. ¿Habrá consecuencias si solo uso un pie? Sí. ¿Habrá consecuencias si solo uso un brazo? Claro. Entonces, fuimos hechos para utilizar ambos hemisferios. La ventilación terapéutica trata precisamente de que aprovechemos ambos conductos a través de las terminaciones nasales, olfatorias, que están diseñadas para reportar, inhalar y reportar la cantidad de oxígeno que estás llevando, porque el oxígeno está afuera. ¿Qué estamos provocando? Otra cosa importante en este ejercicio de ventilación terapéutica que hemos desarrollado a través de la medicina homeostática es que tienes que provocar aniones en el ambiente. Los aniones están en el aire, son así como las vitaminas, son importantes en una buena alimentación. Puede ser una alimentación muy sabrosa, pero con pocos nutrientes, con muy pocas vitaminas. Lo mismo ocurre con el aire. Si en el aire no hay aniones, o la cantidad de aniones es muy baja, si la densidad es pobre, entonces es muy pobre la oxigenación. Esos aniones deben estar ahí presentes para que haya una rica oxigenación. Por eso en los bosques, en los mares, al aire libre, en el campo, se respiran un promedio de 200,000 aniones por cada decímetro cúbico. Un decímetro cúbico viene siendo más o menos el tamaño de una caja, una cajita de este tamaño, cuadradita. Ahí podrías meter 200,000 hasta 400,000 aniones, según algunos expertos. Pero cuando estás en la ciudad, esos 200,000 aniones bajan. ¿A cuántos aniones bajan? Bajan, en vez de 200 a 400,000, fíjate, bajan a 1000. Y cuando estás encerrado en una sala de cine, bajan a 100 aniones. Cuando estás encerrado en un lugar, en un lugar donde estás con 100, 200 personas y no hay buena ventilación, baja a menos de 100 aniones, mucho menos. Por eso, cuando baja a niveles de 50 o menos aniones, empezamos a estornudar, a bostezar, por la falta de aniones. El cerebro va perdiendo sus volúmenes de oxígeno, bajan, y entonces automáticamente el sistema homeostático, para compensar la falta de oxígeno, inmediatamente baja tu energía. Haz de cuenta que baja un switch para que requieras menor cantidad de energía. Es maravilloso cómo estamos hechos. Como cuando alguien se cae en un hoyo como accidente y sabe que no puede salir de ahí y tendrán que irlo a rescatar, y pasan las horas y nadie va a rescatarlo, automáticamente el sistema hemostático se encarga de bajar ese switch y lleva la energía que utilizas al mínimo. Como cuando dejas un aparato electrónico, lo dejas apagado con el control remoto, pero está una luz ahí, una lucecita, un sensor que indica que está encendido, está apagado, pero está a la espera, en stand-by, ¿no? A la espera. Así nuestro cuerpo tiene ese mecanismo, se baja, se queda el sensor al mínimo para que no tengas hambre ni sed, ni necesidad de consumir más energía. Bueno, todo eso te lo explico porque la ventilación terapéutica tiene que ver tanto con la hiperpolarización y repolarización de las células, como con la cantidad de aniones que inhalamos del medio ambiente. Entonces, ¿cómo puedes provocar tú esa ventilación terapéutica? Bueno, número 1, recuerda que la vas a aplicar a tus pacientes, a tus consultantes, preferentemente al inicio de tu terapia. Cualquier terapia, puede ser terapia de tetraterapia, de la medicina homeostática, o cualquier otra terapia que realices. Inicia haciendo estos ejercicios de ventilación terapéutica.
Número 1, lo primero, que esto es en general, son las respiraciones, ubicar que existen 3 tipos de bloques o segmentos respiratorios. El primero, que es el diafragma, que está exactamente abajo del esternón, es el primero. Entonces ahí recuerda que al sacar el aire tenemos que sumir o contraer todo el diafragma y con ello el abdomen, es muy importante. Y cuando inhales, tienes que visualmente expander, relajar tanto el diafragma como el abdomen, todo completo, el estómago, la barriga, la panza, como le llamen, creo que por allá también le llaman guata, no sé. Bueno, el segundo segmento respiratorio es la región pectoral de pecho, pectoral, o también le llaman área costal, porque están las costillas, área costal, y esto se refiere al área media, al área intermedia. Entonces todo este sector que cuando nosotros sacamos el aire, ahorita te voy a explicar cómo es el ejercicio. Entonces, fíjate muy bien, cuando saquen el aire, se tienen que pegar los brazos a esta región, así, como exprimiendo. ¿Quieres sacar el aire? Aprieta, ¿sí? Aprietas la región pectoral, el área costal, y a la vez bajas los hombros y aprietas. Es un ejercicio conjunto. Te puede costar a un principio trabajo, después lo vas a hacer en forma automática. Tercer área, el área clavicular, es decir, aquí donde se encuentran las clavículas, o también conocida como área supraclavicular, o arriba, área superior de las clavículas. Entonces, aquí en este sector, cuando saques el aire, lo que tienes que hacer es bajar los brazos, y cuando respires tienes que subirlos. Cuando tomes aire tienes que subir los brazos, dejarlos extendidos arriba para que se libere espacio y puedas llevar el aire hacia el sector de las clavículas, ¿sí? Entonces, repasando, área diafragmática, aquí contraes o expandes tanto el diafragma como el abdomen. Área 2 o intermedia, el área pectoral del pecho o área costal de las costillas. Cuando saques el aire, cuando expires, tienes que pegar a los brazos y bajar los hombros. Y tercera es el área clavicular o supraclavicular. Tienes que subir los brazos, colocarlos preferentemente a los costados de la cara, ¿sí? Liberas todo el espacio, debes sentir cómo se llena todo ese espacio, ¿correcto? Bueno, entonces la respiración que le vas a indicar a tu consultante debe ir de abajo hacia arriba. Nunca la hagas de arriba hacia abajo, siempre de abajo hacia arriba. Recuerda que por fuerza gravitatoria todo se va de arriba hacia abajo, que ya no tienes que hacerlo más. Entonces ahora tú lo vas a hacer de abajo hacia arriba. Primero los ejercicios diafragmáticos, después pectorales y luego claviculares. Bueno, estos ejercicios son muy comunes en muchos tipos de disciplina. Los yogis de la India lo hacían, ejercicios de respiración, por todos lados. Esa es la base. De ahí vienen variantes, pero esto es exactamente lo mismo en todas. Bueno, ¿cuál es la variante que hemos desarrollado en la tetraterapia de la medicina homeostática? Que conociendo los aspectos de hiperpolarización y repolarización, con los que las células utilizan el oxígeno para mejorar la creación o generación de energía, entonces hemos desarrollado las técnicas biométricas, se llaman respiraciones biométricas. Entonces no es nada más respira, saca el aire, saca el aire, respira hasta donde puedas, saca el aire hasta donde puedas, no. Lo primero es que tenemos que pedirle al consultante que lleve un orden, una simetría, una secuencia. La energía es secuencial, siempre secuencial, siempre secuencial. Entonces, las ondas eléctricas que viajan de cualquier parte de tu cuerpo hacia el hipotálamo, viajan por ondas eléctricas. Y esas ondas eléctricas son simétricas. No lo digo yo, lo dice la física. Entonces, cuando hay comunicación bioquímica es asimétrica. Entonces son aspectos distintos. En la respiración se utiliza el sistema homeostático para regular esos procesos
y hacerlos de forma simétrica. ¿Qué es simétrico? Secuencial, ordenado, conjuntado, como si fuera una orquesta. No toca cada uno por donde como quiere cada uno, ¿verdad? Sino cada uno lleva un orden. Sabe qué momento entra, en qué momento se calla y en qué momento va a ejecutar el instrumento. Entonces, en la respiración biométrica, lo primero que hacemos es sacar el aire. Eso sí, siempre tenemos que hacerlo. No es lo primero, inhale y respire. Lo primero que hay que hacer es dedicar por lo menos 5 veces a que la persona saque el aire en el diafragma, 5 veces en el pectoral y 5 veces en el área clavicular. Sacar el aire. ¿Cómo se hace? Así, como está la persona, le vas a pedir que en vez de respirar, no, simplemente va a sacar el aire, tratar de no respirar el tiempo que la persona pueda y luego poco a poco nuevamente ir respirando. El tiempo que le tomó sacar el aire es el mismo tiempo que le va a tomar en respirar. Si te tocó sacar el aire, si te tomó 5 segundos, ahora poco a poco, nada de fuerte, no, poco a poco, 5 segundos, ese mismo ritmo va a volver a inspirar, llenar los cilindros y nuevamente bajar. 5 veces en el sector diafragmático, 5 veces en el intermedio y arriba. Primero sacar el aire, el mismo tiempo que le haya tomado es el que va a respirar. De esa manera, cada persona va a tener un nivel de respiración de acuerdo a su propia capacidad. Porque muchas veces decimos, bueno, todos encajamos en esto y tienen que llegar a tal. No, no tienen, somos únicos. Entonces la persona en su expiración va a determinar cuál es su capacidad de almacenaje y de inspiración. Y eso lo va a repetir 5 veces, 5 veces y 5 veces. Después de hacer ese proceso de vaciamiento, de expiración, entonces ahora sí va a poder realizar los ejercicios iniciando con la respiración biométrica 5x5, que ya te he comentado antes. 5x5 en la que respira 5 segundos y luego expira 5 segundos. Repite 5 segundos respirando, 5 segundos expirando. Y no puede tener una pausa entre una respiración y una expiración. Tiene que ser continuo. Eso es secuencial. Eso es biométrico. Para que de esta forma el sistema homeostático que está regulando y está controlando y está siendo tan desequilibrado por factores externos, va a llegar a un nivel de regulación, un nivel de armonía, un nivel de equilibrio y automáticamente mejorará su capacidad para empezar a corregir todos los trastornos que tenga que corregir. Una vez que hayas hecho, que tu consultante haya hecho 5 ejercicios de respiración, inspiración, expiración, 5, 5, 5, 5, va a componer un ciclo, conformar un ciclo y podrá repetir hasta 5 ciclos, poco a poco. Entonces, cuando haga el ejercicio diafragmático, puede hacerlo estando echado boca arriba, de cúbito supino, boca arriba, para que pueda expander el abdomen. Cuando sea el trabajo de vaciamiento, lo puede hacer boca abajo, ¿sí? O de cúbito prono. Entonces busca la forma en que queden los pulmones libres. Para llenar la región pectoral y para llenar la región clavicular es recomendable otra posición. Por ejemplo, para la pectoral es recomendable que la persona esté sentada o boca abajo. Sentada o boca abajo. Entonces, diafragmática, primero le dice a la persona puede estar acostada boca arriba. Luego, póngase boca abajo para hacer la respiración pectoral o sentada, cualquiera de las dos. Y tercero, la respiración clavicular se va a poner entonces boca abajo también o sentada la persona. De pie no es recomendable porque se produce una hipoxia momentáneamente y puede marearte.
En muchos casos no solo se siente un pequeño mareo, pero en otros casos sí puede haber un poco de descontrol, así que es mejor hacerlo sentado o acostado. Bueno, eso es con respecto a los ejercicios biométricos. Una vez que has terminado, número 1, acuérdate, expiración, o sea, sacar el aire. Sacar el aire, región 1, región 2, región 3. Número 2, los ejercicios de 5 por 5, 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 hago un ciclo. Diafragma, pectoral y clavícula. Ya que hice esos ejercicios, puedo pasar al tercer ciclo, que es el de 5, 5, 5, que es 5 para respirar o inspirar, 5 segundos al mismo tiempo para sostener o retener el aire y 5 segundos para expirar o sacar ese aire. Volver a empezar sin descansar y repetir 5 veces para formar un ciclo. Y repetir hasta 5 ciclos según tú lo consideres necesario. ¿Para qué casos puedes aplicar esta ventilación terapéutica? Todos los casos, sobre todo cuando la persona tiene ansiedad, cuando te llegan personas con trastornos de epilepsia, trastornos de Parkinson, Alzheimer o que esté en proceso, personas que tienen depresión, personas que tienen insomnio. Es sensacional cómo trabaja. Recuerda que en la psicoterapia sensorial podemos determinar y detectar cuáles son las causas o con qué órganos están relacionadas las emociones para trabajar en ellos. Puedes también verlo a través de la medicina biosináptica, por ejemplo, que mi tocayo está difundiendo muy acertadamente. Otro método para detectar, ¿verdad? Y tratar de identificar con qué eventos específicamente de tu vida pudieran estar relacionadas esas sensaciones, emociones, miedos y demás. Una vez que lo determinas, lo trabajamos con psicoterapia neurosensorial y una de las primeras terapias que le puedes dar se llama ventilación terapéutica. Esto que estás viendo. A ver, lo primero, respire. No, me equivoqué. Antes de respirar, ¿qué? Expire. Él va a determinar. Los segundos que le toma sacar el aire son los que va a determinar para saber cuál es su capacidad para inspirar. Y sobre eso vamos a trabajar todo el proceso de expiración. Vamos a sacar, sacar, sacar. Después vamos a regular, balancear, equilibrar, ¿sí? Todos esos procesos de hiperpolarización y repolarización celular. Y tercero, viene el otro aspecto, la anionización. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cuántos aniones estás ingresando por las narices? Bueno, aunque estés dentro de un cuarto, si yo en este momento empiezo a hacer aspavientos, hazlos tú o haz por ejemplo este movimiento, como que te echas aire. Bueno, échate aire, ¿verdad? Mejor dicho, échate aire, ¿verdad? Así, muy bien. ¿Qué sientes? Pues aire. ¿Qué hay en ese aire? Si tú lo pudieras ver, hay esporas o pequeños organismos en el ambiente que están en este momento, si los pudiéramos ver, se empiezan a revolver. ¿Qué pasa cuando tienes un vaso de agua? Lo acabas de hervir, un vaso de agua, lo herviste, y hervido, tapado, te lo tomas. ¿Es bueno? Pues no. O pues sí, pero no. Sí es bueno porque ya te lo estás tomando, te va a ayudar, pero es mejor oxigenarlo, es mejor vaciarlo para que el agua en contacto con el aire, ¿qué produce? Eso, como decía el Chavo del 8, eso, aniones, oxígeno. Los aniones son partículas de carga negativa que son buenos para nosotros, son como las vitaminas en los alimentos. Entonces, recuerda, eso lo hacían los viejitos y lo siguen haciendo. Oxigena el agua después de hervirla, ¿cierto o no? Eso es lo que debemos hacer. Cuando te echas aire, aunque haya calor, no sé si está haciendo calor ahí en tu ciudad ahora, pero si te echas airecito, ¿qué sientes? Aunque el aire no esté tan frío, sientes rico, sientes fresco, te despierta. ¿Qué es lo que te despierta? ¿El aire? No, te despiertan los aniones. Los empiezas a inhalar y son partículas que inmediatamente hacen su función, llegan al cerebro. Maravilloso cómo funciona.
cómo fuimos diseñados, cómo fuimos creados, cómo se nos suplen las necesidades del medio ambiente, en forma natural todo, impresionante. Entonces, ¿qué hacer para mejorar los aniones o la anionización en el caso de tus consultas? Bueno, número uno, puedes pedirle a la persona que haga ejercicios de aspavientos, es decir, que se quite la ropa de los brazos hacia abajo o cuando menos de los codos hacia abajo y que haga ejercicios circulatorios. Sientes como el aire sube, baja, el aire sube, baja, ¿sí? Y lo mismo, los mismos ejercicios que hace de un lado se hacen del otro. Empieza a sentir. Si haces este abrir y cerrar con las palmas, hazlo y vas a sentir inmediatamente como si vieras el aire, cómo se abre y se cierra, se abre y se cierra. Este aire, estos aniones que estás generando y detectando con los sensores o corpúsculos, tienen la capacidad de inmediatamente informarlo, de enviar la información hacia el cerebro. Se oxigenan. ¿Por qué es tan importante la oxigenación? La vida, ahí está todo. Entonces, la ventilación terapéutica en suma consiste, repasemos los pasos. Número uno, ¿qué es la ventilación como tal? El proceso de respirar y expirar, o de inspirar y expirar, pero no es el proceso físico, sino el proceso a nivel celular de oxigenación. Es la ventilación, ¿sí? O sea, no solamente abarca la respiración literal o física que realizamos, sino también el proceso celular de hiperpolarización y repolarización. ¿Qué papel juega esa inhalación simétrica? Bueno, el proceso de mejorar la cantidad de oxígeno y balancear, equilibrar, enviar señalización de equilibrio a tus células. Es como estar enviando el combustible en forma rítmica, ordenada. Recuerda lo importante que es la señalización. Como ver las noticias hoy, ver malas noticias nos pone mal, mete miedo a la gente, pánico. No estés viendo ya noticias. O verlas una vez cada 2 días, ¿no? Si te quieres medio enterar. Pero en realidad no ganamos mucho. Pero cuando ves imágenes preciosas, ordenadas, simétricas, armoniosas, todo mejora, ¿verdad? Hasta la respiración. Entonces la ventilación es ese proceso de respiración, repolarización, hiperpolarización celular, más la ingesta de aniones del medio ambiente a través de ejercicios simétricos en los que podemos nosotros estar capturando mayor cantidad de aniones, poniendo en contacto con una mayor densidad, provocando una mayor densidad de aniones. Y no lo hagas solamente en tu consultorio o gabinete o centro terapéutico. Le tienes que dar esas indicaciones a tu consultante para que lo siga haciendo todos los días. Una vez al día al despertarse, al irse a acostar, 2 veces al día, etc. Nada más se nos fueron 55 minutos, me acabo de dar cuenta por un timbre. Disculpen, me pasé de tiempo. No me había pasado, pero me emociono con ustedes, es culpa de ustedes. Les mando un abrazo. El lunes, si Dios quiere, nos estamos viendo 3 de la tarde, hora de Cochabamba y Santa Cruz, de 3 a 6 de la tarde para iniciar nuestro curso de homologación bioenergética. Ya les estaré enviando los datos. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Cuídense mucho.